Revelado. 12 relatos escalofriantes de la noche que te embrujarán y aterrarán para siempre. Las sombras que se arrastran por las paredes de la casa de Andrés parecían cobrar vida. En la oscuridad, el frío de la noche se hacía cada vez más intenso, como si la misma atmósfera suplicara que algo siniestro estaba por ocurrir. «¿Papá? ¿La niña que vive aquí se va a quedar a jugar con nosotros?» La voz de Valentina rompía el silencio, una risa inocente que resonaba siniestra entre el crujir de las maderas. Andrés, un padre soltero esforzado, solo podía sonreír, tratando de ocultar su creciente inquietud. Cada noche, él recorría los oscuros pasillos del barrio, entregando comida y ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. La ciudad, un laberinto de pobreza y abandono, parecía estar saturada de secretos que se tejían en un aire pesado de desesperanza. Sin embargo, a pesar de sus preocupaciones diarias, la última semana había sido diferente. Las desapariciones de niños en el barrio comenzaron a acechar su mente, y aunque los vecinos susurraban con temor, las autoridades parecían ignorar la crisis. Una sombra oscura apenas visible en las esquinas de los pasillos, lienzos de penumbra que danzaban cuando nadie miraba, llenaban de terror los rincones de su hogar. Cuando Andrés llegaba después de un largo turno, sentía como si los ojos invisibles lo observaran, esperando que cometiera un error fatal. Solo es el cansancio, se decía, pero Valentina a veces parecía ver cosas que él no. Las risas de Valentina, dulces y espeluznantes por igual, se mezclaban con susurros de advertencias entre los vecinos. «Cuidado con la niña de la sombra», mencionaron en una conversación furtiva, antes de que sus voces se ahogaran en silencio. Andrés, escéptico por naturaleza, sintió que la mente de su pequeña probablemente estaba jugando trucos. Pero las cosas se tornaron más siniestras cuando un rayo de luz iluminó la sala, y vio como una figura cercana a Valentina parecía reírse con ella. «Valentina, ¿con quién juegas?», preguntó con el corazón acelerado. Ella solo sonrió, como si un amigo invisible estuviera a su lado. El aire se volvió frío y una sensación de pavor lo invadió. Mientras le daba la cena, la niña volvió a mencionar a su amiga y Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al caer la noche, el sonido del vecino llamando a la puerta se hizo más evidente y su mirada se volvió inquisitiva. Cada vez que giraba, pensaba notar una sombra moverse en los rincones, una sombra que parecía burlarse de él. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Tras un día agotador, se encontró con Valentina hablando otra vez con su amiga imaginaria. «Ella dice que nunca más se irá», susurró la niña mientras el eco de risas lejanas llenaba la estancia. La risa se apoderó del aire, y la risa infantil de la amiga desconocida llenó el hogar, creando un aire de terror que paralizó a Andrés. Los murmullos del barrio lo rodeaban, y la advertencia de un mensaje anónimo le cruzó por la mente. «Si no se alejan, lo lamentarás». Miró a su hija, sintiendo el nudo en el estómago. La verdad que acechaba en las sombras podía ser más aterradora que cualquier fantasma. Podría salvar a Valentina antes de que el horror de la noche los consumiera por completo. Mientras su figura sonreía hacia la oscuridad, Andrés comprendió que la verdad estaba a punto de revelarse y las sombras que lo acechaban estaban más cerca de lo que se imaginaba. La noche se tornó aún más oscura,
como si el cielo mismo se uniera al terror que se desataba en la casa de Andrés. Con cada estirón de risa de Valentina, una sensación mordía las entrañas de su padre. Ese eco de risas que no parecía tener origen pesaba en el aire, y cada rincón de la habitación se llenaba de una tensión insoportable. Andrés sintió una necesidad urgente de investigar. Sus pasos lo llevaron hacia el pasillo. Cada tablón de madera crujía bajo su peso, retumbando en el silencio. La luz de la lámpara titilaba, ofreciendo un parpadeante alivio a sus tensiones. Volvió la mirada hacia Valentina, quien había abandonado la mesa y se encontraba de pie, con el rostro iluminado por la tenue luz, hablando en voz baja con su amiga. «Valentina, ven aquí», ordenó Andrés con tono firme, pero su voz sonaba temblorosa. La pequeña se volvió lentamente, y en su mirada había algo que lo paralizó. Los ojos no eran los de un niño inocente. Había algo más profundo, casi vacío, como si la curiosidad de la infancia se hubiera desvanecido. «Es solo un juego, papá», contestó ella, sonriendo de una manera que hizo que una oleada de escalofríos recorriera la espalda de Andrés. Ella encontró otros que han jugado también. Andrés sintió la necesidad de proteger a su hija, pero a cada instante cualquier argumento parecía chocar con la realidad. «¿Qué quisiste decir con eso?», preguntó, la voz casi un susurro. «No puedo decírtelo. Ella me dijo que no puedo hablar de ellos». La risa lejana volvió a resonar, esta vez como un eco dirigiéndose hacia él, burlándose de la impotencia que sentía. Con el corazón en la garganta, Andrés supo que necesitaba actuar. Rápidamente telefoneó a su hermana, quien siempre había sido más escéptica sobre las historias del barrio. La llamada se cortó tras un par de tonos, como si alguien en el otro lado la estuviera asfixiando. Al volver la vista hacia la sala, la figura oscura que había estado al lado de Valentina había desaparecido como un susurro en la niebla. «Valentina», la llamó una vez más, mientras un sudor frío amenazaba con resbalar por su frente. La niña no contestó. En ese instante sintió un tirón de la parte inferior de su camiseta. Andrés se agachó y encontró un dibujo. Era un garabato que representaba a una niña con largos cabellos negros y ojos grandes, con lo que parecía una sonrisa en el rostro. Un escalofrío lo recorrió. ¿Era su amiga? El frío se intensificó, y al girar hacia la ventana, vio algo moverse al otro lado, algo oscuro como un vacío. El pánico se apoderó de él. Cada parte de su cuerpo le gritaba que huyera, que saliera, que se llevara a Valentina, pero se obligó a permanecer firme. Aparentemente, había algo más en juego que las travesuras de la mente de su hija. Corría un peligro inminente, y la advertencia de los vecinos resonaba como un martillo en su cabeza. Buscó su teléfono nuevamente, pero ya no tenía señal. Se sintió atrapado. «Papá, ella dice que debo irme», dijo Valentina, su tono tan sereno como mortífero. Antes de que Andrés pudiera reaccionar, un golpe sordo retumbó en la puerta principal, como si esa sombra quisiera entrar. «Valentina, no, quédate aquí», gritó, pero la pequeña ya se había movido hacia la puerta como hipnotizada por una melodía que solo ella podía escuchar. La risa se volvió un grito desgarrador que resonó en la casa mareando su cabeza. «¿Qué quieres?», preguntó Andrés ahora con pánico. Pero lo único que escuchó fue el silencio profundo que se apoderaba de la noche, como si la oscuridad misma lo estuviera devorando. ¿Sería posible que la niña no estuviera sola? ¿Que todo fuera solo un juego infantil que en realidad no podría comprender? Cuando la puerta comenzó a abrirse lentamente, el rostro de Andrés se llenó de terror, porque lo que estaba al otro lado no era un simple vecino. «Ella dice que es hora de jugar», susurró Valentina antes de cruzar el umbral. La puerta se cerró detrás de ellas, y Andrés quedó inmóvil en la penumbra, sintiéndose cada vez más impotente. ¿Qué acechaba al otro lado? ¿Realmente podía confiar en su hija?
La risa inverosímil resonó de nuevo, esta vez cada vez más cerca. Podría seguirla antes de que fuera demasiado tarde. La oscuridad se había adueñado de la casa, y el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Andrés se encontró petrificado. Un sudor frío le corría por la frente mientras la risa resonaba como sombras que jugaban en las paredes. «¡Valentina!», gritó. Su voz se rompía como el cristal en la soledad. Cada instante que pasaba sin respuesta se sentía como una eternidad. Estaba solo, atrapado en un mundo donde su propia hija se desvanecía. Con decisión renovada, Andrés corrió hacia la puerta cerrada. Al acercarse, sintió una corriente helada que lo hizo retroceder, como si alguna fuerza invisible lo empujara hacia atrás. «¡Valentina!», volvió a llamar, esta vez con un tono más fuerte, casi desquiciado. Pero solo recibió un eco sarcástico, una burla de lo que sucedía al otro lado. El terror lo invadió y corrió a la ventana. Miró afuera, pero la oscuridad parecía tragarse cualquier resquicio de luz. Una sombra se movió entre los árboles que bordeaban el jardín, como si estuviera acechando. El corazón de Andrés latía desbocado, y una voz interior le decía que no se detuviera, que siguiera, que buscara. Aquel garabato que su hija había dejado caer lo persiguió en la mente. «¿Quién es esa niña? ¿Qué quiere de Valentina?», se preguntaba con desesperación. Decidido, regresó a la mesa, a la vida que había conocido, cibre las huellas de la niña, en busca de respuestas. La luz de la lámpara parpadeó una vez más, como un aviso, y una intensa sensación de peligro lo envolvió. De repente, un frío que no era normal se adueñó de la habitación, y las cosas comenzaron a moverse de a pocos. Un vaso se rompió al caer. No había viento que lo justificara, solo la sensación de que algo estaba allí, en el aire junto a él. Sus ojos recorrieron la sala buscando, ansiosos por encontrar algo, una pista, pero todo seguía igual, al menos a simple vista. Casi como si su mente le jugara una broma, se acordó de las historias que le contaban sobre la niña del barrio. Se decía que aparecía cada vez que alguien hacía un trato. Y aquí estamos. Valentina ha hecho un trato, pensó. Una angustia primordial lo inundó y, sin pensarlo, corrió hacia la puerta. Aún recordaba el rostro de su hija, iluminada por la luz mortecina. Sus ojos ahora parecían soñar con otro mundo, otro lugar. La mano de Andrés temblaba al intentar girar el pomo. La puerta estaba sellada. «Intenta abrirlo». Una fría voz resonó detrás de él. Se giró bruscamente y encontró a una figura oscura con una eterna sonrisa. Los ojos de la niña dibujada en el papel ahora brillaban en la penumbra. Era como si de alguna forma hubiera cobrado vida. «No puedes irte», susurró la sombra, y Andrés sintió un vacío en el estómago. «¿Qué clase de juego es este?», gritó, tratando de contener el pánico que lo estaba devorando. «Deben jugar todos», contestó la figura, y al hacerlo la risa regresó. Se deslizó entre los muros de la casa, resonando con una intensidad aterradora, como si fuera una llamada a todos aquellos que habían jugado antes. De repente, una explosión de luz iluminó la habitación, y Andrés sintió una mano tirando de él hacia atrás. Dio un paso, dos, y luego, en un instante, se encontró en la sala oscura, con Valentina a pocos pasos de distancia, su mirada distante, perdida. «Ella dice que no hay vuelta atrás», comentó su hija, y el terror hizo que la sangre se le helara. Antes de que Andrés pudiera reaccionar, al otro lado de la habitación, la sombra había tomado forma, extendiendo una mano hacia él, como reclamando a su siguiente víctima. Sudando, el corazón le latía con tal furia que parecía perforar su pecho. «Valentina, ven aquí», suplicó, pero la pequeña se había vuelto hacia la sombra, atrapada en un trance que ningún padre desearía ver.
La risa se transformó en un grito ensordecedor mientras la sombra avanzaba, y Andrés comprendió que su momento de decisión había llegado. Si iba a salvarla, tendría que enfrentarse al horror que había venido a reclamarla. Justo cuando la figura oscura estaba a punto de alcanzarlos, el resto de la habitación estalló en un caos de luces y sombras. Y, en medio de todo, una voz resonó con urgencia. ¿Vas a jugar, Andrés? Quedó paralizado en el umbral del horror, y la última luz que quedaba en su mundo se desvaneció lentamente. Estaba dispuesto a jugar ese juego mortal. La oscuridad se envolvió alrededor de Andrés como una niebla densa y opresiva. La habitación se llenó de ecos y murmullos, como si la casa misma estuviera discutiendo lo que estaba a punto de suceder. La luz que había estallado se apagó de repente, sumiéndolo en la más absoluta penumbra. La risa se había desvanecido, pero el terror permanecía palpitante en el aire. «¿Qué necesito hacer?», balbuceó, llevando su palma temblorosa a su frente. Recordaba las historias que la abuela le contaba sobre pactos y sombras, sobre el precio de jugar con lo desconocido. Cada cuento ahora resonaba en su mente como una advertencia. Valentina estaba frente a él, inmóvil, sus ojos fijos en la criatura que los acechaba. La sombra, un contorno indefinido pero ominoso, parecía hacerse más fuerte, como si se alimentara de su miedo. «¿Qué quiere de nosotros?», gritó Andrés, tratando de tomar a Valentina de la mano, pero ella se apartó, mirándolo con una expresión vacía. «Pero yo no quiero jugar», protestó Valentina, y al pronunciar estas palabras, la figura oscura pareció estremecerse, como si el rechazo tuviera un impacto en ella. «Todos juegan», susurró la sombra, su voz un eco retumbante que sacudió los cimientos de la casa. «No se puede romper el ciclo. Si no juegas, perderás lo que más amas». Ciertamente Andrés no podía permitir que eso sucediera. El corazón le latía con fuerza y su mente buscaba respuestas, alguna salida que no hubiera considerado aún. La única opción era aceptar el desafío, aun a costa de su propia vida. «Está bien», dijo, sintiendo una mezcla de furia y desesperación. «Juguemos». Al pronunciar esas palabras, la sombra se iluminó brevemente, y Andrés comprendió que había cruzado una línea. Una risa apagada explotó en la habitación, un júbilo malévolo que le erizó la piel. Valentina giró su rostro hacia su padre, ahora más consciente, una chispa de miedo centelleando en sus grandes ojos. «¿Papá?», preguntó, su voz un susurro quebradizo. «No te preocupes, todo estará bien». La mentira salió de sus labios sin pensar. En medio del caos, Andrés se sentía como un marionetista cuyas cuerdas eran cortadas, sumido en el desconcierto. «Ahora el juego comienza», dijo la sombra, sus ojos destellando con una luz inhumana. Ante Andrés surgió una mesa oscura. En el centro brillaban dos naipes, figuras de una baraja siniestra. Fue como si lo llamaran a acercarse. Sin poder evitarlo, sintió que su cuerpo respondía a la invitación. Se sentó frente a la tabla, su mente lidiando entre la razón y el horror. «Esto no es más que un juego», se repetía. «¿Qué puede suceder?». Con una mano temblorosa, tomó la primera carta. La imagen se reveló y un miedo profundo se asomó a su corazón. Era una carta de presa, una imagen grotesca de gente atrapada en sombras. Cada palabra escrita en la carta vibraba como un eco maldito en su mente. «Ahora tú, Andrés, haz tu movimiento», ordenó la sombra, su voz como un frío susurro que le hizo temblar. Era una amenaza disfrazada de invitación. Las cartas exigían sacrificio, y cada movimiento que realizara caía como un peso en su conciencia. Valentina, mirando con ojos desorbitados, parecía dar un paso atrás ante la representación de su propia existencia, como si supiera que lo que venía era una prueba de su vínculo. «Es tu vida o la suya»,
dijo la sombra, sus palabras quedándose flotando en el aire como un ladrón dispuesto a llevarse lo que no le pertenecía. Andrés sintió el sudor frío recorrer su espalda. Una decisión, un precio, pero ¿qué estaba dispuesto a pagar? Su mente giró, atormentada entre lo que amaba y lo que estaba a punto de perder. En medio de la agonía, un ruido estremecedor resonó por toda la casa. La puerta que había permanecido cerrada se abrió con un crujido inquietante, dejando escapar un aire gélido que hizo que los objetos a su alrededor titilaran. Una figura, difusa en la oscuridad, pareció acercarse lentamente a ellos. —¿Quién viene? —gritó Andrés, el pánico estallando en su pecho. ¿Era otro jugador? ¿Era la verdadera amenaza? La sombra sonrió aún más enigmática mientras la nueva entidad emergía de la oscuridad, y todo lo que había construido como resguardo se derrumbó en un instante. La pregunta que lo atormentaba quedó en el aire. ¿Era el momento de desafiar al oscuro destino, o ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo de su vida? La figura en la penumbra avanzaba, tomando forma poco a poco. La luz tenue de la habitación revelaba rasgos aterradores. Piel pálida, ojos hundidos que chisporroteaban con una malicia indescriptible, una sonrisa torcida que parecía burlarse de la desesperación de Andrés. El aire se tornó electrificado y denso. Su mente gritaba que huir era la única opción, pero sus pies estaban anclados al suelo. ¿Eres tú quien se atreve a jugar?, preguntó la figura, su voz un susurro horrible que resonaba como el sonido de un cristal quebrado. Andrés miró a Valentina, quien estaba pálida y temblando. Ella no se movía, sus ojos fijos en la nueva entidad. El corazón de Andrés se encogió, no podía perderla. «Dime qué debo hacer», respondió, tratando de solidificar su voz en medio del terror que lo invadía. La sombra se acercó un paso más, alzando una de sus manos hacia la mesa, tocando la superficie. De repente, las cartas reunieron una nueva energía, emanando una luz oscura que comenzó a bailar en el aire como si fueran marionetas guiadas por hilos invisibles. Cada jugador tiene un rol. Tú decides qué serás en este juego. El héroe que intenta salvar a su hija, o el villano que consume su esencia. Pero recuerda, una vez que aceptas, no hay vuelta atrás. ¿Qué significa eso? Andrés preguntó. Cada palabra le costaba esfuerzo pronunciar. La naturaleza los estaba probando, y las cartas parecían relinchar con ansia ante su angustia. Los roles vienen con un precio, confirmó la figura. ¿Qué valor tienes? ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a arriesgarlo todo? Juega y descubre. Sin pensarlo, Andrés tomó la segunda carta, sintiendo el frío del papel resbalando entre sus dedos. La revelación provocó que su estómago se encogiera. Esta vez era un rostro conocido, pero distorsionado, un retrato de Valentina envuelta en sombras. Su reflejo parecía gritar, pidiendo ayuda, antes de que un escalofrío dominara la habitación. «No, no, no». Andrés murmuraba, el pánico crecía en su pecho. «No puede ser, eso es solo el comienzo», rió la sombra. «Cada movimiento te aleja de la salvación. ¿Tienes valor, Andrés? O más bien, ¿tienes amor? Esa es la esencia del juego». Andrés se sentía atrapado, cada tiro de su destino resbalando entre sus manos. ¿Por qué no atreverse a ser un villano? A veces, sin saberlo, el amor te convierte en uno, dijo la figura, rodeando a Valentina con su brazo, quien retrocedió, confundida y asustada, sin saber si su padre seguiría adelante con ese oscuro reto. Andrés miró a su hija, su dulce Valentina, y en su mente todo estalló en caos. ¿Puede ser el amor un sacrificio? La pregunta lo consumía como fuego. Con su voz temblorosa él insistió, «No, no dejaré que lo haga. Piénsalo bien. Si eliges, la carta que reveles será el principio del fin o el final de todo», dijo la figura, mientras el aire a su alrededor cambiaba, volviéndose más pesado. La casa crujió y el suelo tembló bajo sus pies.
La sombra parecía crecer, desbordando los límites de la razón, como una tormenta oscura y amenazante. La risa resonó nuevamente, más potente, como si celebraran el momento de su ruina. «¡Andrés!», gritó Valentina, y en ese grito suplicante, Andrés sintió que su corazón se desgarraba. Allí estaba su razón, su fuerza, pero el juego ya había comenzado, y una nueva carta brillaba con un fulgor aún más intenso. Era momento de que decidiera, de que realizara su movimiento. Con una determinación renovada, Andrés extendió su mano hacia la carta, temiendo lo que podría encontrar, pero sabiendo que no podía retroceder. «Voy a salvarte, Valentina», murmuró, mientras sus dedos alcanzaban el borde del papel, pero, en ese instante, la puerta de la habitación se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. En el momento en que el sonido resonó, se sintió una presencia detrás de él, tan fría como el aliento de la muerte, y una figura alternativa emergió con los ojos centelleantes y rabia. «¿Quién eres tú?», preguntó Andrés, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo, pero en lo profundo de su ser sabía que la verdadera pregunta no era sobre esa nueva presencia, sino lo que significaba para él y su hija en este juego aterrador. La sala se llenó de ecos de risas sombrías y susurros maliciosos, y en esa oscuridad abrumadora, Andrés comprendió que, enfrentándose a la sombra, había despertado algo aún más terrible. ¿Era este el fin, o apenas el comienzo de un horror indescriptible? La figura detrás de Andrés se materializó en un destello de luz opaca, como si el mismo aire se hubiera encarnado en un ser demoníaco. Su rostro, una máscara de odio y sufrimiento, estaba marcado por cicatrices que parecían contar historias de traiciones pasadas. Sus labios se movieron lentamente, formando palabras que resonaban en la mente de Andrés más que en el aire. «Podrías haber hecho un trato diferente, pero elegiste enfrentarte a mí», dijo la figura, su voz una mezcla de lamento y burla. «Ahora el juego cambia. La carga del amor es pesada, pero si no la llevas, será tu hija quien pague el precio». Andrés sintió que el suelo temblaba de nuevo. El eco de las palabras de la figura retumbaba en su cabeza, llenándolo de una desesperación aún mayor. No podía dejar que Valentina sufriera, no después de haber llegado tan lejos. «Tengo que salvarla», murmuró, su voz casi perdida entre el bullicio de risas distantes que parecían surgir de las paredes mismas. Miró a su hija, la luz tenue hacía brillar unas lágrimas que se deslizaban por su rostro. Su expresión era un reflejo de la ansiedad de él. «¿Qué tengo que hacer?». La sombra frente a él se inclinó, su mirada casi interesada. «Complete la selección, Andrés. Cada elección que hagas te alejará de tenerla, o te acercará más a tu propia perdición». La mesa, ahora vibrante con una energía oscura, emitía un suave resplandor en el que las cartas dominaban la escena, parpadeando como si tuvieran vida propia. Andrés sintió que su voluntad se desvanecía bajo el peso de la elección que debía hacer. Sin permitir que el miedo lo abrumara, decidió empujar su mano hacia la carta que fulguraba con un brillo más tentador. Mientras se acercaba, su mente se llenó con visiones de un destino incierto. Valentina, atrapada en una prisión de sombras, su sonrisa distorsionada e insalvable, un futuro consumido por el miedo y la desesperación. Al instante que tocó la carta, una oleada de oscuridad invadió su cuerpo y una voz profunda susurró en su mente: «El poder de la elección es tuyo, pero el resultado no lo será». Y entonces, como si la habitación misma estuviera en su contra, el ambiente se oscureció y las cartas comenzaron a deslizarse como serpientes. La risa de la figura se proyectó a través del aire pesado, retumbando en las paredes y haciéndolas temblar. Si eliges ser el héroe, debes sacrificarte en su nombre. Si eliges ser el villano, acabarás con su luz. La pregunta es: ¿qué tipo de padre serás?
Andrés sintió un escalofrío helado a través de su columna mientras contemplaba la inversa de sí mismo. La sombra se agazapó más cerca, apretando la cercanía a su ser, y él se dio cuenta de que cada decisión estaba entrelazada con las consecuencias más horrorosas. «Es tiempo de decidir», dijo, casi inaudible, mientras su mano temblaba, petrificada ante la carta que podría cambiarlo todo. La habitación se estaba cerrando, el aire poco a poco se saturaba con una amenaza aplastante. La risa continuaba, y su eco se amplificaba, como si todo el universo conspirara en contra de su propósito. En ese torrente de agonía mental, Valentina extendió su mano hacia su padre, incapaz de comprender el oro y el barro del presente ante el futuro incierto. «Papá, no lo hagas». Andrés se congeló. ¿Qué estaba dispuesto a perder aquel día? El juego no solo era una cuestión de vida o muerte, sino de amor, y la pesada carga amenazaba con aplastarlo. Pero al mirar a su hija, se dio cuenta de que debía enfrentar aquel monstruo y el desafío que le había dado. «Voy a salvarte, Valentina», gritó de repente, su voz resonando con el eco de su determinación. Pero, en ese preciso momento, las luces en la habitación parpadearon y la presencia oscura detrás de él se abalanzó. Sus ojos ardían con un fuego maligno. «No es tan fácil, Andrés. A veces un sacrificio se interpone entre el amor y la salvación». Al cerrar los ojos ante la inminente oscuridad, un destello de luz lo envolvió, prometiendo esperanza entre la pesadilla. Pero el coste, el precio que tendría que pagar, se haría evidente en los momentos venideros. La atmósfera se tensó, la habitación giró a su alrededor, y la figura oscura parecía siempre más cerca, como un lobo listo para devorar. Con una decisión final, Andrés se dio la vuelta, dispuesto a aceptar lo que venía. «Revelaré mi verdadero papel, y entonces, solo entonces, sabrás quién soy. ¿Y qué precio pagaré?» En ese instante de firmeza, la imagen de Valentina se desvaneció ante él, como un espejismo, y la sombra susurró al oído su última advertencia. «Lo que está esperando en la otra dimensión te dejará sin aliento. Te prometo que no te olvidarás jamás del precio que has pagado». Así, se adentró en la oscuridad con una mezcla de miedo y esperanza, sin comprender que lo peor aún estaba por venir. Con cada paso que daba hacia el horror, la risa conocida se desvanecía en el aire, solo para ser reemplazada por un susurro casi familiar. Mientras finalizaba este juego macabro, Andrés no pudo evitar preguntarse, ¿qué secretos se ocultaban detrás de la siguiente elección? ¿Qué sacrificios lo esperaban al final del camino? El aire se tornó más denso a medida que Andrés cruzaba el umbral de la penumbra. La oscuridad lo envolvía como un manto helado, y los ecos de risas distantes se transformaron en susurros inquietantes que parecían burlarse de su desesperación. Cada paso se sentía como un descenso a un abismo del que no habría regreso. De repente, el espacio se iluminó con un brillo tenue, revelando una serie de puertas alineadas, cada una adornada con símbolos extraños y desgastados. Andrés sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia el centro del pasillo, donde una puerta más grande que las demás lo esperaba, decorada con un grabado que parecía cobrar vida en la luz parpadeante. «Esta es la opción crucial», resonó la voz de la figura detrás de él, ahora desvanecida como un eco lejano. «Detrás de cada puerta, la verdad de lo que eres. Pero solo una podrá brindarte la clave para rescatar a Valentina». La mente de Andrés giraba en un torbellino de dudas y angustia. Cada puerta prometía revelaciones, pero también advertencias. Sentía que el peso de cada elección caía sobre sus hombros, haciendo que le faltara el aliento. La primera puerta, decorada con un enorme lobo, parecía prometer fuerza. La segunda, con un niño joven sosteniendo un faro, era un símbolo de esperanza.
La tercera, una figura sombría, recordaba a la propia figura que lo acechaba. «No puedo darme el lujo de titubear», se dijo Andrés, mientras sus manos temblaban al recorrer las superficies frías de las puertas. Una claridad súbita le recordó la advertencia de la sombra. El sacrificio es parte del juego. La idea de sacrificar algo o alguien se apoderó de él. Empezó a visualizar lo que podría perder. Una sombra se movió detrás de él, como un instinto primitivo que lo hacía girar rápidamente, aunque no había nada más que la oscuridad. Sin embargo, el eco de los gritos de Valentina resonó en su mente. «¡Papá! ¡Ayúdame!». El miedo lo impulsó hacia la puerta del lobo. La fuerza que emanaba de esa figura era palpable y le recordaba el amor que sentía por su hija. El tiempo parecía detenerse cuando empujó la puerta. Crujió como si estuviera sufriendo, y un aire helado lo invadió. Del otro lado, un paisaje sombrío se extendía, un bosque helado y deformado, con árboles torcidos que parecían llorar en silencio. Andrés sintió que el náusea lo invadía. Algo en esa escena le decía que no estaba solo. «¡Valentina!», gritó, su voz resonando entre los ecos horribles de la naturaleza muerta. «¿Estás aquí?». Al avanzar, cada paso parecía alejarlo de la humanidad y más cerca de una realidad terrorífica. Las sombras se movían y susurraban, pero lo que realmente lo desnudó de su fortaleza fue el sonido, un llanto suave que emergía de un arbusto cercano. Se acercó, el corazón palpitando, sintiendo que la esperanza recuperaba su forma a cada instante. Pero lo que encontró no fue su hija, sino una figura aterradora. Una mujer delgada, con ojos huecos y una piel pálida como la luna, que miraba fijamente a Andrés. Su voz era una combinación de dolor y dulzura. «Ella está aquí, pero no podrás obtenerla sin sacrificar algo de tu propia luz». El mundo giró a su alrededor. Esa figura reflejaba todo lo que había perdido, y la idea de que su propia esencia pudiera ser el precio lo dejó paralizado. «¿Qué tipo de padre eres?», preguntó la figura, haciendo eco de la figura oscura. «¿Estás dispuesto a perderte a ti mismo por volver a tenerla?». Mientras la niebla de miedo le nublaba la mente, Andrés se dio cuenta de que había mucho más en juego que lo que parecía. Su sacrificio podría ser la clave, pero la oscuridad de esa elección amenazaba con consumirlo. La imagen de Valentina apareció fugazmente en su mente, llenándolo de determinación. Si había una manera de salvarla, tenía que descubrirla, aunque eso significara enfrentarse a las sombras de su propia alma. «No voy a rendirme», murmuró, fortalecido por la visión de su hija, y comenzó a avanzar hacia la figura, listo para enfrentarse al horror que lo esperaba. Sin embargo, una risa resonó en la oscuridad, y la figura desapareció como humo. «Solo hay una salida, padre. ¿Serás tú el sacrificio o ella? La respuesta que busques está en la siguiente puerta, pero ten cuidado. La verdad a veces duele más que el mismo sacrificio». Andrés sintió que el suelo temblaba de nuevo bajo sus pies, un eco de la risa lejana resonando. Cada paso hacia la próxima puerta lo llenaba de terror. ¿Qué verdad lo aguardaba más allá? La idea de perder a Valentina lo pesaba, pero las opciones se desvanecían como sombras en el horizonte, y antes de abrir la siguiente puerta, una pregunta surgió en su mente. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar las consecuencias de sus decisiones? ¿Estaba dispuesto a sacrificar todo por amor? Con la mano extendida, se detuvo un instante, advirtiendo que el verdadero horror podría no venir de la figura en las sombras, sino de su propia elección en una lucha que apenas estaba comenzando. Andrés tragó saliva, sintiendo cómo el pánico le subía por el pecho. Algo dentro de él le decía que ya no había vuelta atrás. Con un último suspiro empujó la puerta, que abrió un crujido agudo,
resonando como el lamento de un alma atrapada. Al otro lado, la penumbra se evaporó para revelar un sendero serpenteante, iluminado tenuemente por una luz amarillenta que parecía desvanecerse a medida que él se acercaba. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones que parecían relatar historias de sueños perdidos y miedos ancestrales, un mural que hablaba de sacrificios y elecciones fatídicas. Cada paso que daba generaba ecos que se confundían con sus latidos acelerados. ¿Qué más puedo perder?, murmuró para sí mismo, recordando el brillo de los ojos de Valentina, la carcajada que solía llenar su hogar. Las sombras de sus recuerdos lo afectaban como un látigo, arrastrándolo hacia la desgracia. A lo lejos, una figura emergió de la bruma, una sombra alargada que parecía observarlo. Poco a poco, la forma fue tomando claridad, revelando rostros retorcidos en muecas de dolor. Eran aquellos que habían intentado lo mismo, atrapados en un bucle de tormento. Sus voces se entrelazaban en un canto de advertencia. «No elijas, no elijas». Andrés se detuvo congelado por la desesperación, sintiendo cómo la oscuridad se abalanzaba sobre él. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz temblando. Pero no obtuvo respuesta, solo más ecos del pasado, gritos perdidos que lo seguían como sombras. Sin embargo, avanzó, impulsado por el deseo de rescatar a Valentina. Al final del pasillo se alzaba otra puerta, esta vez más ornamentada, un trabajo meticuloso que mostraba una amalgama de rostros, algunos de los suyos, pero otros extraños, distorsionados como si llevaran una carga más grande de lo que podían soportar. La visión de su propia imagen en medio de aquellos rostros lo paralizó. «Detente», dijo una voz resonante y grave detrás de él. Era la figura que le había hablado primero, asomándose de las sombras con una risa suave y cruel. «Cada sacrificio tiene su precio. ¿Estás listo para pagarlo?» Andrés sintió cómo el sudor le corría por la frente, la presión en su pecho aumentando. «¿Qué significa eso?», trató de exigir, aunque su voz salió casi como un susurro. «Detrás de esta puerta se encuentra la verdad que tanto anhelas, padre», continuó la figura, sus ojos destilando un brillo maligno. «Pero cada revelación viene con un costo. ¿Qué estás dispuesto a perder?». La pregunta retumbó en su cabeza. La idea de perder a su hija lo atormentaba, pero también la de perderse a sí mismo. Se dio cuenta de que no solo estaba arriesgando su vida, también estaba jugando con las vidas de aquellos que se cruzaban en su camino. Los rostros quemados en aquel mural cobraban vida en su mente. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz resonando en la oscuridad, pero la figura sonrió, un gesto que lo hizo temblar. «Solo debes elegir gatear hacia la verdad o quedarte aquí, atrapado en tu miedo». Con cada palabra, la presión de la elección crecía. Se volvió hacia la puerta, una fuerza invisible lo arrastraba. Y entonces sintió que algo lo vigilaba desde lo profundo de la oscuridad. La habitación vibraba con una expectativa ominosa, como un corazón latiendo al borde del colapso. «¿Te atreverás a abrirla?», preguntó de nuevo la sombra con su risa perturbadora. Andrés temblaba, la mano extendida, pero la pregunta se repetía como un mantra. «¿Estás dispuesto a perderte a ti mismo por amor?». Con la mente en blanco y un grito en la garganta, empujó la puerta, sabiendo que lo que descubriese lo cambiaría para siempre. La entrada se abrió lentamente, revelando un mundo más extraño y espeluznante, una dimensión donde las palabras se hacían eco de los sacrificios pasados. Y mientras la luz se intensificaba, Andrés comprendió que había más de lo que podía imaginar, y cuando cruzara ese umbral, todo lo que conocía estaría en disputa. Las últimas palabras de la figura resonaron en su mente. «Las sombras también pueden revelarte lo que nunca quisiste enfrentar». La luz lo envolvió,
y un nuevo terror lo aguardaba del otro lado. ¿Estaría listo para encarar sus propias sombras? El destino de Valentina pendía de un hilo, y él estaba a punto de cruzar a un mundo que prometía su verdad o su condena. Andrés se encontró en un vasto vacío lleno de ecos distorsionados. La luz amarillenta se había transformado en un resplandor espectral, brillante y frío, que iluminaba un paisaje desolado y retorcido. Figuras vagas se deslizaban a su alrededor, sostenidas por una bruma gris que parecía tener vida propia. Él sintió que su corazón latía desbocado, su respiración se volvía errática. «¡Valentina!», gritó, su voz desgarrándose en el silencio. Solo el eco le respondió, como si las mismas sombras se rieran de su desesperación. A medida que la luz lo envolvía, se dio cuenta de que estaba solo, y la soledad se convirtió en su peor enemigo. Bajo sus pies, una superficie poco firme crujía. No eran piedras ni tierra, algo más insidioso. Era un camino tejido con sus propios miedos, un sendero que lo instaba a regresar. «No elijas, no elijas». Resonaba la advertencia en sus oídos, como un mantra ahogado por el viento helado. Cada paso que daba parecía deshacer algo de su ser. La sensación de que se le escurría un trozo de su alma con cada movimiento era desgarradora. Intentó concentrarse, pensar en Valentina, pero los rostros torcidos del mural lo acechaban, sus ojos vacíos mirándolo con reproche. «¿Y si ella ha sido atrapada también?», se dijo, incapaz de dejar de caminar. Al fondo del horizonte, comparado con lo que había dejado atrás, se alzaba un edificio imponente y distorsionado, con columnas que parecían retorcerse y arruinarse. Un terror visceral corrió por sus venas al imaginar que allí podría encontrar a su hija, pero algo más lo detenía. El silencio premonitorio de lo que podía ocurrir. Una sombra se proyectó frente a él. Era alta, esbelta, y se movía con una elegancia inquietante. «Te estaba esperando», susurró, su voz suave como el susurro de la brisa en una noche fría. Era la misma figura que lo había desafiado antes, su sonrisa aún más perturbadora en este lugar. «Si has venido aquí, es porque has tomado una decisión», continuó, sus ojos reluciendo con un fulgor inmisericorde. Cruzar la puerta no fue solo un paso a lo desconocido, fue un pacto con las sombras. Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El aire se espesaría y el miedo comenzaba a convertirse en horror palpable. «¿Qué tienes que ofrecer?», preguntó, tratando de sonar más firme de lo que se sentía. «Todo tiene un precio, querido padre. Abandonaste la luz por amor. ¿Ahora te atreverás a perderlo todo para salvarlo?», retó la sombra, alzando una mano que parecía extenderse hacia su mente, como un intento de infiltrar sus pensamientos más oscuros. «No es solo Valentina lo que arriesgas», agregó casi en un murmullo. «Cada elección te roba lo que eres. Alguna vez fuiste un hombre, ¿recuerdas? Pero aquí solo serás un eco, un susurro perdido en las brumas del olvido». Andrés retrocedió. Los recuerdos de su vida antes de este tormento lo golpearon con fuerza. Recordó las risas, los juegos, los abrazos. «¡No! ¡No me llevarás!», gritó con la rabia de un padre desesperado. «¿Estás seguro? Cada segundo que esperas es un latido que se apaga». La figura lo desafió, acercándose peligrosamente. «Acepta lo inevitable y permite que las sombras te guíen, o enfrenta la verdad que estás dispuesto a ignorar». Y así, en ese instante, Andrés comprendió que estaba en una encrucijada. No solo su amor por Valentina estaba en juego, era su propia esencia, su humanidad, todo lo que alguna vez había sido. La habitación tembló con una fuerza inexplicable, las paredes parecían cerrarse, y él se encontraba atrapado entre dos caminos, la oscuridad y el amor. «¿Qué harás, Andrés?». La sombra se iluminó con un atractivo amargo,
mientras esperaban su respuesta con una expectación palpable. Temblando, Andrés se dio cuenta de que la próxima decisión no solo alteraría su destino, sino que también definiría lo que quedara de él. Y al instante lo supo. No podía dejar que las sombras lo eclipsaran. Pero, ¿podría realmente resistir la tentación? ¿Y a qué precio? La oscuridad se ríe de sus dudas mientras se rasguea con más fuerza. Entonces, el suelo tembló bajo él, como si algo estuviera a punto de surgir. «Vas a descubrir que la verdad puede ser el mayor terror de todos», murmuró la sombra con una sonrisa siniestra. Y en ese momento, una revelación asombrosa estalló dentro de él. ¿Y si Valentina ya había hecho su elección? Andrés sintió un vuelco en su estómago. La idea de que su pequeña ya hubiera tomado una decisión en el oscuro juego lo paralizó. ¿Acaso Valentina había aceptado el trato sin que él lo supiera? La sombra ante él sonreía, su rostro distorsionado transformándose en un mar de burlas. La risa resonó en su mente, envolviéndolo en un mar de confusión. «No puedes dejar que ella interfiera», le advirtió la sombra, su voz resonando en cada rincón vacío. «Es hora de que elijas tu propio camino, Andrés». El rostro de su hija le apareció en la mente nuevamente, su risa, sus ojos llenos de vida. Nunca había querido que Valentina conociera la oscuridad del mundo, y esa idea crecía como un monstruo dentro de él. Su mente se debatía entre romper las cadenas que la sostenían o dejarse llevar por la desesperación. ¿Te atreverías a sacrificarte por ella? La figura se acercó, su aliento frío acariciando el rostro de Andrés. Recuerda, el amor viene con un precio. ¿Cuánto estás dispuesto a perder? «No te llevarás a mi hija», gritó Andrés, con un nuevo fuego surgiendo de su ser. «Si tengo que elegir, entonces te elijo a ti, pero no a costa de Valentina». Las palabras salieron como un grito de guerra, como una balada de esperanza en medio de la oscuridad. De repente, la figura se detuvo, su sonrisa se desvaneció, y un aire tenso llenó la habitación. «No puedes salvarla sin pagar el precio. Tu sacrificio será la única forma de liberarla». Andrés sintió que el suelo se movía debajo de él. Las sombras comenzaban a formar un torbellino girando a su alrededor, llamándolo hacia la oscuridad que deseaba absorberlo. En un instante de claridad, entendió que la elección era más que solo sobre ellos. Era un grito de quienes habían estado atrapados aquí, queriendo salir, deseando ser escuchados. Tomando una fuerte respiración, recordó a Valentina una vez más y la vida que había construido para ella. Las risas, los momentos simples, todo eso lo empujaron hacia adelante. Con determinación, decidió que había llegado el momento de enfrentar la sombra de sus propios miedos. Lo había perdido todo por su hija y por lo tanto debía recuperar el amor que había servido como ancla. Elijo ser el héroe, elijo el sacrificio. Andrés sintió que un torrente de energía fluía a través de él, llenando su corazón con resoluciones de amor y valentía. En ese momento, una luz brillante estalló en la estancia, desafiando a la sombra y haciendo que retrocediera como si le quemara el rostro. Los rostros distorsionados comenzaron a manifestarse, espectros de aquellos que anteriores habían hecho sacrificios, gritando, resonando como ecos de dolor. «¿Qué haces?». La sombra chilló, su forma comenzando a desvanecerse. «No puedes desafiarme, el precio es demasiado alto». «Es un precio que estoy dispuesto a pagar», respondió Andrés, y mientras lo decía, todo en él comenzó a brillar con la luz que había recuperado. Se coló en el abismo, dispuesto a enfrentar y liberar a todos los que habían sido atrapados en esa pesadilla, comenzando por su Valentina. La luz lo abrazó como si fuera un escudo. Al girar hacia la oscuridad, vio a Valentina atrapada, y su espíritu, que antes parecía desvanecerse, ahora se iluminaba por el amor de su padre. «¡Papá!», gritó ella.
sus ojos llenos de terror y esperanza. ¿Sabes lo que has hecho? Lo sé, y estoy aquí para sacarte de esto, contestó él, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era un ancla de luz. El horror se desvaneció a medida que la luz intensificaba, deshaciendo el hold que las sombras habían ejercido. Andrés extendió su mano hacia Valentina, quien corrió y se aferró a él. «¡No, no, no!», la sombra gritó, viéndose desgarrada por la luz que nació del amor de un padre. Sin embargo, Andrés no sintió miedo ni duda. Se aferró a Valentina con fuerza, sabiendo que se llevaría todo lo que había sido y todo lo que había deseado para su hija. Ambos se sintieron arrancados de la oscuridad. Una explosión de luz luminiscente los envelopó, y la figura oscura gritó, disolviéndose en un mar de sombras que empezaban a desaparecer, como un mal sueño que finalmente llegaba a su fin. Cayendo a un lado, Andrés sintió el sol calentar su rostro. Estaban en el jardín, abrazados, las risas lejanas de otros niños resonaban en el aire. La casa se erguía frente a ellos, ordinaria y tranquila, como si nada de lo sucedido jamás hubiera ocurrido. «¿Estamos a salvo, papá?», Valentina le miró, su cara llena de inocencia. «Sí, lo estamos, siempre lo estaremos», dijo Andrés, sintiéndose como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros. Aquel juego oscuro había terminado. Mientras sus ojos se encontraban nuevamente, lo comprendió. Cada elección que había hecho había significado el verdadero poder del amor, un amor que salvaría, protegería, que nunca permitiría volver a la oscuridad. Y como en un cuento de hadas, en las luces brillantes de su hogar, la familia reestablecida recorrió aquellos días. Así, Andrés y Valentina caminarían de la mano en un mundo colmado de luz, entendiendo que el verdadero poder reside no en un juego, sino en la conexión que jamás se puede romper. ¿Estamos listos para enfrentar lo que venga?, Valentina sonrió, mientras Andrés apretaba su mano, orgulloso. «Siempre», respondió, «siempre». La vida continuó, pero con una nueva luz, y mientras la noche caía sobre el mundo, la verdad brillaba más luminosamente que cualquier sombra. Recuerda, si disfrutaste de esta historia y quieres ver más como esta, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te lo pienses, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Hazlo ya.